Estamos en más de 150 países alrededor del mundo. A veces públicamente, en iglesias, grandes y pequeñas, reuniéndonos en casas de adoración, escuelas, viviendas y en los parques. A veces en las sombras, trabajando en los rincones más oscuros del mundo para librar a los cautivos, empoderar a los indefensos y para cuidar de los que han sido marginados. Tal vez no nos vemos igual, no hablamos igual y no pensamos igual. Pero somos un movimiento, una tribu, impulsados por el amor de Cristo. Somos instigadores. Valdir Falconi, parado en las calles de su vecindad mayormente inmigrante con un rótulo sencillo, haciendo a los transeúntes saber que son amados y bienvenidos en Boston. Beth Ivester, conectándose con la cultura única de su vecindad en Portland, creando Swap and Play, un lugar en donde las familias pueden traer sus hijos y encuentran apoyo en comunidad, comenzando conversaciones espirituales mediante su negocio local. Somos activistas. Brenda King se pasa sus días en los barrios marginales de Nairobi, Kenia, sacando a mujeres de situaciones impensables, les da trabajo, dignidad y una nueva identidad en Cristo. Juan Musquiz, supervisando un centro de entrenamiento en Tijuana, México, en donde exadictos, exmiembros de los carteles y narcotraficantes son entrenados como pastores antes de enviarlos a sus propias comunidades, cambiando y salvando vidas en una de las ciudades más violentas de su país. Somos evangelistas. Justin Mathera, un diseñador gráfico nacido y criado en Brooklyn, que tiene una pasión por su ciudad natal, comenzó una iglesia en el corazón de su ciudad para alcanzar a una generación que son fácilmente distraídos por el encanto y las presiones de Nueva York. Está abriendo puertas para aquellos que hace tiempo abandonaron la fe. Ishan Özbek, dirigiendo a la organización evangélica más grande de Turquía, arriesgando su vida todos los días para asegurar que sus compatriotas escuchan las buenas nuevas de Jesús, ministrando el número creciente de refugiados en su país y animando a los creyentes en los países cerrados alrededor del mundo islámico. ¿Cómo existe semejante tribu tan diversa? Empezó con nuestra fundadora Amy Simple McPherson, que tomó un acercamiento bien diferente a los evangelistas de su tiempo. Ella escogió un mensaje de esperanza sobre el temor. Predicó tanto en la élite de la sociedad como a los pobres. Ella luchó contra las barreras raciales, de género y socioeconómicas. Y la lucha continúa hasta el día de hoy. Abrió el camino para levantar obras en nuevos países. Estableció iglesias en nuestros núcleos urbanos olvidados. Empoderó a mujeres y hombres como pastores y levantó a líderes indígenas nacionales para supervisar las obras misioneras. Amy utilizó la tecnología, los medios y el arte para compartir el evangelio. Ella quería construir una iglesia que se integrara con la cultura contemporánea en vez de evitarla. Ella contempló una iglesia que se fortaleciera con el paso del tiempo, siempre progresando, siempre centrada en la Biblia y en su poder transformador. Y ese espíritu permanece vivo hoy. Somos una iglesia para el día de hoy, una iglesia dispuesta a tomar riesgos, ir a lugares donde otros no van, acoger a las personas que otros temen, intentar cosas que otros no han intentado. Esto no es solamente para los pastores y misioneros, esta es toda la iglesia llevando todo el evangelio a todo el mundo. Y esto significa que cada uno de nosotros, sin importar nuestra profesión, talento, ingreso, edad o género, cada uno de nosotros tenemos el papel de llevar el mensaje de Cristo a nuestro mundo, porque somos la cuadrangular. Y esta es la iglesia reimaginada. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo
desprecio padeció por mi rebelión, sangre derramó y por su muerte vivo. Sí, Señor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria, oh Dios. Oh, 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 Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria, oh Dios. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 siervo para tu gloria. En estos tiempos, y muchos piensan que de esa manera es la verdadera Pascua. La palabra Pascua quiere decir pasar por alto. Y pasar por alto para nosotros es lo que hizo Dios, justamente pasar por alto nuestros pecados en la persona de Cristo Jesús. Quiero invitarles a que puedan buscar en sus Biblias 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15. Y vamos a leer lo fundamental, lo importante, lo necesario para nuestra comprensión. 1 Corintios 15 comienza diciendo: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia, o el Evangelio, que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió
por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores, a la vez la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Amén. Hasta ahí nomás la lectura de hoy. Vemos aquí la declaración del apóstol Pablo diciendo que justamente la base de la buena noticia, que es el Evangelio, porque el Evangelio traducido es la buena noticia. La buena noticia es que Cristo murió. Y murió no por una causa religiosa, no murió para fundar una iglesia o una religión nueva, no murió accidentalmente, no murió por los clavos, ni por la corona de espinas, ni por la lanza que se clavó en su costado. No murió por las cuerdas que ataban sus brazos, ni por los golpes propinados por los soldados y aún por la multitud que se llegó a él, cuidado con el acople, sino que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Y cómo es esto? Que tuvo que morir por nuestros pecados. Si era el unigénito Hijo de Dios, ¿por qué no podría haber hecho algo en particular, alguna orden, un pase mágico? Así como es recordado Cristo por los milagros, por alimentar a 5.000 hombres en una ocasión, por sanar ciegos, por sanar leprosos, por resucitar muertos. Así como es recordado y muchas veces reverenciado y hasta canciones hechas para Él, por las maravillas que hizo, pescas milagrosas para los discípulos. Pero Cristo murió por nuestros pecados. Y era necesaria su muerte porque su muerte, su lugar, su posición en la muerte, ocupó el lugar de todos los pecadores de la historia, de todos los seres humanos que debían ser castigados. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, la separación total de Dios. Sin embargo, también dicen las Escrituras que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos corran al arrepentimiento. Y hablando de un Dios todopoderoso, el Dios del universo, Padre, enviando su único Hijo, Dios podría haber perdonado nuestros pecados diciéndonos, te perdono. Pero además de ser Padre, también es un gobernante, es el gobernante de todo el universo. Y un gobernante no solamente Padre, sino que también responsable de mantener el orden en toda la creación. Y la santidad de Dios es justamente parte fundamental de este orden. La santidad de Dios sostiene todo el universo. Y esta santidad justamente proclama que es imposible agradar a Dios en pecado. Por lo tanto, Dios no podía decirnos, está bien, los perdono. Porque el pecado merece castigo. No hay forma de escapar del castigo por haber pecado. Entonces Dios no podía decir, te perdono, Lucas, listo, ya está. Hace de cuenta que no hiciste nada. Porque todos los demás podríamos habernos rebelado. ¿Cómo? A él lo perdona y a mí no me perdona. Así que
Toda la creación dependía del justo juicio de Dios, soberano, rey, amo y señor de toda la creación y Padre. Y entonces Él mismo proveyó el salvoconducto, la forma en la que podía pagarse la culpa del pecado de todos nosotros, la humanidad. La humanidad, una raza caída en el huerto del Edén, que a partir de allí nunca más pudo ponerse de pie en santidad para con Dios. Una humanidad a la que le fue dada la ley de Dios para que pudiera verse y darse cuenta de que por sí mismo era imposible poder agradar a los ojos de un Dios santo. Y el ser humano demostró una y otra vez que se levantaba, tropezaba y caía, y otra vez tropezaba y caía. Con lo mismo, con el pecado, con la inclinación natural a desobedecer y a ofender la moral de Dios. Hoy en día toda la humanidad y aún nosotros ofende la moral de Dios. Con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, ofendemos y molestamos la moral de Dios. Pero Dios se proveyó a sí mismo la forma en la que había de perdonar los pecados a toda la humanidad. Y Jesús murió, no como un mártir, sino que murió porque justamente Él era la propiciación por nuestros pecados. Fue una muerte vicaria, una muerte como sustituto. Fue al lugar que te correspondía a vos y a mí, de recibir el castigo de nuestros pecados. Ese lugar lo ocupó Jesús, allí en la cruz del Calvario. Entonces murió para el perdón de nuestros pecados. Nosotros no somos perdonados por el amor de Dios. Y esto puede parecer una contradicción. Dios no me perdona porque me ama. Dios no te perdona porque te ama. Dios nos perdona porque en su amor Él proveyó de sí mismo para que otro llevara la culpa y el castigo de tus pecados y los míos. Entonces en su amor Él proveyó el perdón para nosotros, en la persona de Jesús, en la persona de Cristo. Los azotes que correspondían a tu espalda, a tus lomos, fueron cargados sobre las espaldas de Jesús. Las maldiciones que correspondían sobre tus lomos fueron cargados sobre los lomos de Jesús. Y dice la Escritura que Él mismo fue hecho maldición allí en la cruz. Que cuando levantó su mirada y dijo, Abba, Padre, el Padre no pudo mirarlo a causa de todo el pecado que había sido cargado sobre Él, para que no fuese cargado sobre tu vida y sobre la mía. Y así murió Jesús, como propiciación, como ofrenda propia del Padre, para ocupar nuestro lugar. Y fue sepultado como dicen las Escrituras. Pero también las Escrituras hablaron de Él, de su resurrección. Y si bien se registran varias resurrecciones en la Biblia, en la historia, tenemos el hijo de la viuda de Sarepta, tenemos el cuerpo del hombre que cayó sobre los huesos de Elías y ese hombre volvió a la vida, resucitó. En el Nuevo Testamento también hay varios relatos de resurrecciones. Sin embargo, Jesús resucitó para no morir nunca más, porque todas esas personas después con el tiempo murieron de forma natural. Las resurrecciones fueron temporales para dar testimonio de un poder para ese momento.
pero la resurrección de Cristo fue para la eternidad. Él resucitó para siempre y por lo tanto eres el primogénito de todas las resurrecciones. Y esta promesa es la que viene también para nosotros. La buena noticia entonces es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Y la resurrección fue hecha obra completa del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Fue levantado con el poder del Espíritu de entre los muertos. Era necesario que muriera, pero también era necesario que resucitara de entre los muertos para que toda la obra de Dios fuera glorificada, porque si no hubiese resucitado Jesús, entonces podría haberse sí considerado un mártir de la fe. Pero desde Cristo para aquí ningún mártir de la fe resucitó. Ningún líder de ninguna religión ha vuelto a la vida. Los líderes de las religiones más importantes murieron y allí están muertos. Buda no resucitó. Y ningún otro ha resucitado. Solamente Cristo Jesús, que cumplió con la palabra dada por el Padre. Y con ese mismo poder fue levantado de entre los muertos, para entonces poder interceder por nosotros delante del Padre. Y esta es la buena noticia que recibimos, que el Evangelio no es para que te vaya bien, que el Evangelio no es que vas a ser bendecido, no es que se te van a solucionar todos los problemas, no es que vas a salir de la pobreza y te vas a hacer rico. El Evangelio es justamente que la condenación que a mí me tocaba recibir, no la voy a recibir, porque ya la recibió Cristo en mi lugar. Él ocupó mi lugar y por mi fe en Jesucristo entonces puedo acceder a la vida eterna, a la recompensa en el cielo y a habitar en el cielo. Y alguien puede decir, pero tan fácil es. Y algunos piensan que todavía tienen que peregrinar en esta vida para purgar, para pagar sus pecados o los pecados de sus padres, sus antepasados. Y por eso hay muchas personas que no pueden vivir en total libertad hoy, porque piensan que lo que hicieron lo tienen que pagar. Y déjenme decirles algo. Cristo murió una vez para pagar todos los pecados de toda la humanidad. No va a volver a morir para pagar pecados nuevos, sino que ya murió para pagar todos los pecados. Y Cristo resucitó una vez y para siempre. Entonces, una muerte, una resurrección fue suficiente para cancelar la deuda que como humanidad teníamos con Dios. Solo debes creer que esto es así y dejar de pretender justificarte y pagar con tus propias monedas los pecados pasados, los presentes y o los futuros. El Señor nos ha llamado para vida y vida abundante. La religión nos ha mantenido atados tal vez muchos años de nuestra vida, haciéndonos ir y venir, pretendiendo hacernos pagar las culpas, manteniéndonos con nuestras conciencias culpables. Pero si hoy de verdad crees en Jesucristo como único y suficiente Salvador, ya no hay nada que tengas que hacer para la salvación y para la vida eterna, más que vivir entregado en los brazos de Jesucristo, tu Salvador. Él es suficiente. Ese sacrificio en Calvario fue suficiente. No hace falta nada más que tengas que hacer.
para ser una persona salva. Y justamente Dios nos llama a vivir de esta manera. El apóstol Pablo declara esto y nos dice, esta es la base del Evangelio. Esta es la buena noticia, que tus pecados y los míos fueron pagados, fueron cancelados y no hay resto, no hay cuotas, no hay saldo pendiente para pagar. Ya fuiste perdonado, pero debes creer y entregarte. Y este creer y entregarse, pareciera, pastor, estamos en la iglesia, todos los que estamos acá creemos. Yo creo que creemos y creo que tú crees que crees. El asunto es, ¿qué crees? Porque de acuerdo a lo que aprendemos es que uno vive de acuerdo a lo que cree. Todas las cosas de todos los días son hechas con la base en lo que creemos, ¿sí? Yo no creo que me vaya a dar la corriente, entonces voy y agarro un cable pelado en punta porque no creo que me vaya a dar la corriente. Yo no creo que aquel auto me vaya a pisar justo cuando voy a cruzar la calle, entonces cruzo la calle porque creo que voy a poder cruzarla. Todos en las cosas pequeñas, en las cosas grandes, vivimos de acuerdo a lo que creemos y a cómo creemos. Y por lo tanto, en tu vida de fe, en tu devoción, en tu entrega, te pregunto una vez más, y parece de locos, pero ¿en qué crees? ¿En qué crees? Porque podemos analizarnos por nuestros síntomas, podemos analizarnos por nuestro ir y venir en fe, por nuestro ir y venir en nuestra devoción, por nuestro ir y venir en nuestra relación con Dios. Y entonces vuelve la pregunta, ¿en qué crees? ¿De verdad crees? El Señor le dijo a uno, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahora, ¿puedes creer que es suficiente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? ¿Puedes creer que ya no hay nada que tengas que hacer para ser salvo más que creer en Jesús? Y a veces la iglesia está llena de creyentes incrédulos, aunque parezca una contradicción. Porque si no fuera así, entonces no alcanzarían los templos para cobijar a la cantidad de creyentes si han creído fiel y verdaderamente en el único y suficiente sacrificio de amor por todos los pecados. Entonces, allí aparecen las descripciones que da Jesús. Algunos creen y son como la espuma del mar, llevado por las olas para cualquier lado. Otros como nubes sin agua, llevados por el viento para todos lados. Otros como hojas secas, el viento sopla y los lleva para un lado y para el otro. Así se describe a muchos creyentes. Pero el Señor Jesús, de verdad, murió y resucitó. No está más clavado allí en la cruz. Así que si ves una cruz con el Cristo pobrecito colgado allí, ese no es tu Cristo, ese no es mi Señor, ese no es mi Salvador. El Cristo en el que creo, el Cristo en el que creemos y el que predicamos es el que está vivo, radiante, con ojos como llamas de fuego. De su boca sale una espada de doble filo, ¿sí? Es el que está resplandeciente, el que viene en un caballo blanco para rescatar a su pueblo. Este es el Cristo en el que creemos, el que predicamos y al cual nos tenemos que rendir todos los días de nuestra vida para entonces vivir todos los días como una persona salva, no como un peregrino culpable que anda todos los días y ahí voy a ver si voy a la iglesia, a ver si me cargo las pilas. Y con esto cierro, de verdad, quiero que me invites a ver
Apocalipsis capítulo 1. Amén. Y si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz, como un toque de trompeta que decía: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. ¿Amén? Amén. Amén. Ese es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. ¿Ah? Este es el Cristo que se predica en esta iglesia. Y este es el Cristo al que debemos rendirle honor y culto y al cual nos debemos entregar con todo nuestro ser. Es verdad, murió para pagar tus pecados, pero resucitó para que un día vivamos con Él eternamente y para siempre. Amén.